Bienvenidos a todos los presentes. Yo quisiera comenzar primero diciendo que durante los 2 últimos años hemos pasado muchas dificultades, muchos desafíos, y el tema del trabajo no ha sido ajeno a esta situación a raíz del COVID y de su impacto. Precisamente hemos preparado este webinar y aprovecho en darles la bienvenida a todos los presentes para poder conversar durante los siguientes 60 minutos sobre el impacto legal, laboral, en el trabajo presencial y en el trabajo remoto. Nosotros hemos escogido las 9 variables que consideramos más importantes que se han generado durante estos 2 años que están a punto de cumplirse el próximo mes. Y este webinar va a tener 2 partes. La primera es mi exposición, que durará más o menos 30 minutos, y luego de ello vamos a pasar a la rueda de preguntas. De hecho, los invitamos a que vayan en el transcurso de mi charla escribiendo sus preguntas. Luego Rocío Campos, que me acompaña, las va a leer y las voy contestando. Y a las 6 deberíamos estar terminando este webinar, esta charla, que la vamos a comenzar con mucho gusto. La hemos preparado precisamente con el mayor profesionalismo para que ustedes tengan datos que les permita precisamente organizar mejor de lo que están haciendo a vuestras relaciones de trabajo en las empresas que ustedes lideran. Pues bien, yo quisiera primero invitarlos a ubicarse a través de un puntual flashback y que traten de recordar qué estaban haciendo un 3 de febrero de 2020. Les ayudo. En la primera foto se ve el trabajo presencial, sin distancia física, sin mascarilla. En ese tiempo el trabajo era así. El COVID ya existía, pero todavía no llegaba a tierras peruanas. En la segunda foto vemos una imagen del centro de Lima. Esto es más o menos por el barrio chino, y es una imagen muy común en la ciudad y en otras ciudades del país. Gente caminando, transitando, y en ese tiempo también sin la distancia y sin mascarilla. Me pregunto si ahora la segunda foto es muy distinta a la de aquel tiempo con una foto de hoy día, solamente que le agregamos la mascarilla. Y la tercera foto tiene que ver precisamente con las costumbres tan vigentes apenas hace 2 años y que parece inclusive más tiempo el que habría transcurrido. Y tiene que ver con los documentos escritos, los papeles, las cartas, los sobres, que si bien los seguimos usando, los hemos reemplazado precisamente a través de diversos medios digitales, de los cuales vamos a conversar dentro de un rato. Entonces, si nosotros hacemos una suerte de resumen de cuál ha sido el impacto legal del COVID-19 en la regulación legal peruana, primero hay que referirnos al efecto inmediato que originó el COVID. Y el efecto inmediato en cada país en el que llegaba el COVID, y el Perú no fue ajeno a esa situación, fue el confinamiento. O sea, lo primero que dispuso el Estado a través de sendas normas fue el confinamiento. Y el confinamiento, como podrán ver, esta flecha de color rojizo tiene un sentido rojo como una suerte de semáforo, ¿no? Porque ya está en vías de extinción. No está extinguido el confinamiento. Ustedes dirán, oye, pero el toque de queda lo acaban de derogar. Hay actividades confinadas. Hoy por hoy, por ejemplo, las actividades educativas en universidades todavía no están autorizadas. Recientemente, hace pocos días, el gobierno autorizó
las actividades educativas colegiales, que precisamente eran las últimas fases que estaban pendientes de activar, y algunas otras más que no las comento por razones de resumen. Esta foto en la que aparece la mascarilla, bueno, y un martillito que refleja la legislación, está referida o trata de representar, al menos ese es mi intento, el plan COVID. De hecho, tengamos en cuenta que un 16 de marzo de 2020 se publicó el primer decreto supremo del confinamiento. Y ese decreto supremo no establecía todavía la reanudación de las fases económicas, para hacer una suerte de recordatorio. Fase 1 hasta la fase 5. Entonces, prácticamente durante todo el mes de abril, todo el país estuvo confinado, y a finales de abril del 2020 se publica el primer plan de prevención de contagio de COVID en el trabajo, la RM239, de la cual vamos a hablar también de ella, o del plan actual COVID, dentro de breves momentos. Y el plan COVID está asociado precisamente a la presencialidad, porque el plan COVID aplica precisamente para puestos y labores presenciales. No aplica para trabajo remoto. Quien hace trabajo remoto en casa tiene sus propias costumbres de cuidado. Claro que si tiene COVID, tiene que informar al empleador para el seguimiento respectivo. Ahí recién se activa el plan COVID en caso de trabajo remoto. Pero para todos los protocolos referidos a la actual ventilación o lo que en su momento fue la desinfección, aplica el plan COVID, lavado de manos, uso de mascarillas y distancia corporal laboral. En la tercera foto, ustedes están viendo precisamente la vacuna. Y la vacuna comenzó a aplicarse en el Perú casualmente hace un año recién, pero con grupos etarios altos, de 65 a más. Y así, poco a poco, conforme llegaban las vacunas al Perú, los grupos etarios iban bajando. Tengamos en cuenta que la PEA mayormente está entre los 20 y 55. Por eso es que las primeras vacunas no tuvieron tanto impacto en el trabajo. En diciembre del 2021 comenzó la exigencia de la vacunación para trabajar. Ojo, que es la única actividad esencial en la vida de una persona en la que se exige la vacunación. Se exige la vacunación. Claro, uno dice, oye, pero si me voy a un centro comercial a comprar, o me voy a un restaurante a comer, o al estadio a ver el partido, o a espectarlo, a mirarlo, a disfrutarlo, o a estar tenso en el partido, también tengo que tener mi vacunación. Sí, claro, pero son actividades más que todo recreativas. Pero la actividad esencial, la única actividad esencial donde se te exige para hacer labores presenciales que estés vacunado, es el trabajo. O sea, miren la relevancia. Y la cuarta foto tiene que ver con el futuro. No voy a referirme a situaciones que no existen. En la parte final de la charla voy a contarles algunas experiencias de algunas empresas que han sacado provecho al confinamiento, a la digitalización, y han optimizado sus procesos de trabajo. Entonces, hablábamos hace un rato de las 9 principales variables que han generado impacto en el trabajo. De hecho, son más, pero he tratado de escoger las que consideramos nosotros más relevantes, y ustedes, y esa es mi intención, sobre todo para los líderes de recursos humanos, de gestión del talento, o de otras áreas claves de las organizaciones, van a poder mover sus propias fichas dentro de toda esta gestión. Porque cuando todo esto comenzó, estábamos habituados y acostumbrados a un modelo que en un primer momento, al inicio del confinamiento, no funcionaba, era el presencial.
Por eso es que surgieron las suspensiones perfectas y muchos otros puntos de los cuales también vamos a conversar dentro de un momento. Entonces, si yo tengo una intención esta tarde, es darles datos que les permitan a ustedes armar su rompecabezas y tener una visión más nítida, más clara de la gestión que ustedes están haciendo en las organizaciones que lideran. Y naturalmente la ley es una herramienta de alto impacto en esa gestión y para eso estamos nosotros, los abogados laboralistas, para poder darles nuestras mejores recomendaciones. Bueno, la primera variable tiene que ver precisamente con el trabajo remoto. Debo confesarles que el trabajo remoto como figura legal antes del confinamiento no existía. Lo que existía era la ley del teletrabajo, tan poco aplicada que para el 2019, y estos son datos del MINTRAP, porque quien tiene un teletrabajador lo declara como tal en la planilla electrónica y el MINTRAP saca sus estadísticas, para diciembre de 2019, en el Perú había 2.200 teletrabajadores. ¿Cuántos trabajadores hay en el Perú? 16 millones. Saquen cuenta. ¿Por qué el teletrabajo no tuvo tanto éxito? Primero, porque no estábamos acostumbrados. Y segundo, porque cuesta. El teletrabajo implica que el empleador pague al trabajador una compensación mensual económica por el desgaste en el uso de la computadora, el internet, la luz, espacio físico y esas herramientas y condiciones de trabajo esenciales para hacer un home office. Por eso es que el teletrabajo vigente desde el 2014 prácticamente está vigente todavía, pero del 2014 a 2019, para ese año, solamente habían 2.200 teletrabajadores. O sea, no fue un hit. Pero en marzo de 2020, ante el hito del confinamiento, una de las primeras normas que emite el gobierno es la del trabajo remoto. En ese tiempo no había vacuna. Ni siquiera había plan COVID, ni uno. El primero se publicó a fines de abril del 2020. Entonces, resulta que ante el confinamiento se publica la primera norma del trabajo remoto, que es la RM 055-2020-TL, y a raíz de ahí, el Ministerio de Trabajo, y estos son datos oficiales, para diciembre de 2020, registró 220.000 trabajadores remotos en el Perú. Miren la diferencia respecto de los 2.200 que habían antes como teletrabajadores. ¿Cuál es la bondad del trabajo remoto? Tiene bondades, tiene cosas buenas, cosas que no les gusta a algunas organizaciones, pero la bondad es que fue la primera vez en que se emite una norma que permite a un trabajador laborar desde casa sin que ello implique un costo al empleador de pagar una compensación económica por el desgaste en el uso de las herramientas de trabajo. Esa es la bondad en el tema costo económico del trabajo remoto. Es decir, el trabajador puede laborar en casa y naturalmente en ese contexto estaba muy protegido porque no iba a trabajar y en ese tiempo el trabajo era considerado foco de contagio y con eso había la posibilidad de no contagiarse. Pero ahorita voy a contar dos cosas más porque la historia no es tan bonita. De hecho, la frase quédate en casa funciona para los que, o funcionó para los que podían trabajar en casa. Pero en el Perú, y acá viene el dato, hay 16 millones de trabajadores que conforman la PEA, y si solo 220.000 para diciembre de 2020, es una cifra que más o menos se ha mantenido a la fecha, quiere decir que el trabajo remoto no es la regla de trabajo en el Perú. Más bien, la regla es el trabajo presencial.
Bueno, decía entonces que el trabajo remoto no es la regla en el Perú. La regla es la del trabajo presencial, porque el trabajo remoto apenas configura un 1.5% de la PEA. Pero igual es un porcentaje importante y el trabajo remoto funciona para muchas empresas y considero que éstas debieran tener la libertad de aplicarla. ¿Y por qué enfatizo ese punto? Porque hoy por hoy el trabajo remoto está vigente solamente hasta el 31 de diciembre del 2022. Considero que la norma no debería tener fecha de terminación en lo que es su vigencia o fecha de caducidad, debiera tener una fecha indefinida y que exista la libertad de que los colaboradores a quienes les cayó bien el trabajo remoto pudieran seguir haciéndolo. Bien, vamos con la segunda variable. Quiero pasar, ahí está, a la siguiente diapo. Bien, la segunda variable tiene que ver con el plan de prevención de contagio de COVID en el trabajo. Hoy por hoy ya vamos por el tercer plan. Nuevamente los invito a hacer un viaje al pasado, no tanto, la memoria no creo que nos traicione, y vayamos a finales de abril del 2020, todavía en pleno confinamiento, sin ninguna fase aperturada. Las fases comenzaron a activarse, las fases económicas a partir de mayo, y así sucesivamente. Y la primera versión del plan es la de la RM239, que en ese tiempo, hasta le sonará un poco antiguo, pero era lo vigente, ¿eh? Era exigible al empleador que tenía colaboradores presenciales desinfectar las superficies. Al pasar alcohol en los escritorios, pasar lejía en el piso, y en ese tiempo era una exigencia del plan, porque la OMS daba esas recomendaciones. O sea, el plan COVID peruano va de la línea con lo que establece la OMS. Y conforme la OMS va flexibilizando y relajando las medidas de prevención del contagio, los planes de prevención de contagio de COVID en el trabajo corren la misma suerte. Son variables totalmente dependientes. La segunda versión del plan se emitió en noviembre del 2020, que es la RM972, y los principales cambios de ese plan tuvieron que ver con el incremento de la distancia corporal en el trabajo de 1 metro, que era en la primera versión del plan, a 1,5 metros de distancia física. Y también la toma obligatoria de la temperatura. Antes era aleatoria. Y también que la gradualidad de la temperatura bajó. Antes era 38 en el primer plan, y si un colaborador tenía 37.5, pues ya no entraba. Y eso era un síntoma de COVID y pasaba precisamente por las pruebas rápidas y toda esa suerte de verificación de descarte del COVID. Y la tercera versión es la vigente, es la publicada el 3 de diciembre del 2021, la de la directiva 321-2021-MINSA, que eliminó la desinfección, la que estuvo vigente en la primera versión y en la segunda versión. La desinfección fue eliminada, pero se reemplazó por la ventilación. Y es que ya para ese momento ya la vacuna estaba bastante difundida y el Perú no fue un país renuente a recibir la vacuna, y por eso es que el plan también, de acuerdo a los lineamientos de la OMS, descartó la desinfección de las superficies, también pasó al desuso el pediludio, y todo esto fue reemplazado por la ventilación. ¿Hay una cuarta versión del plan? No, aún no. ¿Va a haberla en un futuro? Probablemente. ¿Depende de qué? De los lineamientos que emita la OMS. Y ustedes dirán, ¿por qué esta flechita está hacia abajo? Es porque refleja una tendencia.
Si comparan el plan, el primero, el de abril del 2020, el de acá está la flechita, con el actual, pues el plan se va flexibilizando. Se exige su aplicación para trabajo presencial, es esencial para mitigar el contagio del COVID, y si no se cumple el plan hay multas de SUNAFIL, eso está bastante claro, y hay una aceptación social laboral de respeto en el uso del plan, de estos protocolos de seguridad para evitar el contagio, pero en algún momento vamos a dejar de usar el plan. ¿Cuándo? No lo sabemos. ¿Podrá ser este año? ¿Quién sabe? El próximo, tal vez. Pero no es que va a ser un plan eterno. En algún momento, este plan va a pasar a la historia y habrá servido de mucho seguramente para mitigar contagios de COVID en el trabajo. Paso a la tercera variable. Y esta es la más famosa, porque fue la que más dolió. Me refiero a la suspensión perfecta, que se puede seguir aplicando, pero bajo matices distintos a cómo se aplicó, sobre todo cuando todavía no se aperturaba ninguna fase económica, cuando solo se estaba aperturando la fase 1 y faltaba la fase 2 y la 3 y la 4. Primero es importante destacar que antes del confinamiento, la ley laboral peruana, en teoría, permitía la suspensión perfecta. ¿Por qué enfatizo en teoría? Sí, claro, la 3-97-TR tiene sendos artículos que permiten aplicar la suspensión perfecta en caso fortuito o fuerza mayor, y eso está vigente inclusive. Pero acá viene el dato. Este procedimiento de suspensión perfecta pasa por la autorización del MINTRAP, es un procedimiento administrativo sujeto a una calificación y evaluación y a resolución expresa de autorización. Y sucede que hasta el 2019, en el Perú no había ningún antecedente de aprobación de una suspensión perfecta. Había habido peticiones, muchas, en el ámbito pesquero, por ejemplo, pero habían sido rechazadas, sí. No conozco, al menos yo, algún antecedente. Y créanme que estas resoluciones se socializan bastante, es decir, se comparten, se difunden, las comentan en periódicos y se viralizan, ¿no? Pero antes del confinamiento no había antecedentes de aprobación. Por eso es que cuando comienza el confinamiento, y en abril, o sea, a un mes nomás de iniciar el confinamiento, el gobierno de aquel entonces publicó un decreto supremo, el 038, que era la norma de mitigación de costos al empleador. Y esta norma permitía que los empleadores pidan suspensión perfecta en el marco del confinamiento, en el marco del COVID. Les cuento, y también es importante que recordemos, que la mayoría de solicitudes presentadas ya en confinamiento, no con la norma 3-97, sino con esta de acá, con la 038, que está vinculada al confinamiento, la mayoría de solicitudes de suspensión perfecta fueron en ese tiempo desestimadas en primera instancia. ¿Por qué? No voy a hacer un juicio o una apreciación política, eso no me compete, pero en ese tiempo el ministerio tenía un matiz muy proteccionista al trabajador, pero sin empatizar con el empleador, porque hay que llegar a un punto de conciliación. Entonces, la gestión de aquel entonces hacía que la gran mayoría de solicitudes de suspensión perfecta fueran denegadas. Y acá se ve una noticia, que es el caso más emblemático, uno de tantos, donde los cines que recién han estado en fase 5, o sea, recién han aperturado hace poco menos de 4 meses, o 5, los cines en ese tiempo estaban cerrados, y el ministerio rechazó la petición de la suspensión perfecta de un famoso cine. Eso no tenía mucho sentido. Si bien las suspensiones perfectas debían cumplir protocolos de forma, ¿no? Explicar el por qué, un cine estaba cerrado. Entonces, si ha cerrado y tu actividad es presencial, no había vacuna, no aplicaba el plan COVID ahí porque no está aperturada la fase de los cines,
tenía sentido que la suspensión perfecta se apruebe, pero no pasó así. Pero esto cambió en septiembre del 2020, cuando hubo un cambio también de ministro de Trabajo. Y a partir de ahí las suspensiones perfectas fueron correctamente presentadas, fueron aceptadas, y eso permitió a las empresas en efecto mitigar sus costos frente al tema del confinamiento para actividades o labores que no podían hacerse remotamente y menos presencialmente. Pero la suspensión perfecta siempre fue impopular. Hubo mucho prejuicio y de hecho la suspensión perfecta fue derogada en septiembre del 2021, en la actual gestión gubernamental. Acá se ve. Y hoy por hoy la suspensión perfecta asociada al tema del confinamiento, al tema del COVID, ya no existe más. Y ustedes dirán, oye, ¿qué aparece acá al final? Hoy por hoy, ¿se aplica la suspensión perfecta? Sí. ¿A quiénes? A los trabajadores que tienen un puesto presencial, pero que han decidido no vacunarse. Solamente a ellos, en la planilla, se les aplica la licencia sin goce de haber, hasta que completen sus 2 dosis. Y 3 dosis para los trabajadores que tienen 40 años a más, que laboren en restaurantes, en cines, en centros comerciales, que son los lugares donde se exigen 3 dosis. Para los demás lugares que no son abiertos al público, se exigen 2 dosis. Pero en fin, entonces, ¿qué podemos ver en esta variable? Que hoy por hoy la relación actual entre la suspensión perfecta y el COVID se da por la vacuna. Y hablamos precisamente de esa licencia sin goce por trabajadores no vacunados. Y que si una empresa desea aplicar la suspensión perfecta por caso fortuito o fuerza mayor, es decir, la que estaba vigente antes del confinamiento, puede hacerlo, porque eso está vigente, pero siempre y cuando tenga la causal y las evidencias que le permitan afrontar esta petición con éxito. Bien, vamos a pasar a la cuarta variable de las 9 variables que les voy a comentar. Y esta está relacionada con la figura del trabajador de riesgo. Antes del confinamiento no existía la figura del trabajador de riesgo. Recién, con las normas del confinamiento, se crea esta figura. ¿Qué es un trabajador de riesgo? Un trabajador que no tiene en sí un descanso médico, pero un trabajador que tiene comorbilidades que lo sitúa en una situación de inmunosupresión o de menor protección frente a un trabajador que no tiene un cáncer, que no tiene diabetes, que son variables que exponen a un trabajador que tiene estos factores de riesgo a un contagio más fácil. Por eso es que la ley los protege. Y un dato importante es que en la primera figura normativa del trabajador de riesgo se establecía que era trabajador de riesgo aquel que tuviera 60 años. Eso luego fue modificado. O aquel que tuviera un IMC de 30, eso también fue modificado. Es decir, hubo mucha protección para este tipo o categoría de trabajadores. Pues bien, es importante tener en cuenta que hay factores de riesgo que con el tiempo pueden desaparecer. ¿Qué significa ello? Por decir, si hoy por hoy el IMC, y es lo vigente, es de 40 para ser de riesgo, si bajo a 39, pues ya no soy de riesgo y debo volver a trabajar. O también situaciones inversas. Si yo hace 2 años tenía 63 años, no era de riesgo. Y podía hacer trabajo presencial si mi puesto era presencial. Pero si ya cumplí 65, entonces ya configura
mi calidad de trabajador de riesgo. ¿Se dan cuenta? Entonces, hay algunas variables que pueden ir evolucionando y pueden alterar la métrica de la cantidad de trabajadores de riesgo que tienen en vuestra planilla. Otra particularidad es que los trabajadores que no son de riesgo, pero que viven con la mamá, con el papá, el hijo, o el cónyuge o la cónyuge, y que dependen de su cuidado, ese es un factor importante, tienen derecho al trabajo remoto o a la licencia con goce de haber si trabajo remoto no fuera posible. Y es importante también destacar que los trabajadores de riesgo sí pueden trabajar presencialmente si es que así lo desean, para lo cual tienen que firmar una declaración jurada de retorno, y para los casos en los que también se exige que el médico también haga una evaluación del trabajador que habilite su retorno en caso el puesto sea de riesgo. O sea, trabajador de riesgo que hace actividad de riesgo. ¿En algún momento esta figura va a terminar? Sí. ¿En algún momento esto va a finalizar? Sí. Pero hoy por hoy la figura del trabajador de riesgo está plenamente vigente. Y tiene impacto todo esto en la planilla, porque hay un monto, y seguramente quienes manejan nómina ya están haciendo números, hay un monto en la nómina, porque el trabajador de riesgo que no puede hacer trabajo remoto recibe licencia con goce. Cada mes esa cifra va aumentando. Entonces, frente a ello, les tengo una propuesta. Y este es un plan de compensación. Tómenle foto, cópienlo, o si quieren después nos consultan. Yo quisiera partir diciendo lo siguiente. Saquen pluma, saquen cuenta y vean cuánto hoy por hoy les deben los trabajadores de riesgo por licencia con goce. Bueno, hay tres alternativas. Voy a comenzar por la más benevolente, la condonación. ¿Qué significa eso? Perdonar la deuda. Para aplicar condonación no hay que firmar ningún convenio con el trabajador. Es unilateral y se puede condonar toda la licencia con goce o parte de la licencia con goce. ¿Puede haber recuperación de horas? Sin duda, esa es la esencia de la licencia con goce, es decir, el trabajador debiera recuperar las horas cuando retorna. Pero hoy por hoy la figura de trabajador de riesgo está asociada a que termine la emergencia sanitaria. Y hoy por hoy acaba en marzo, pero probablemente eso va a prorrogarse. Entonces, si es que el trabajador de riesgo puede recuperar horas al ya retornar o al haber decidido retornar, tengamos en cuenta que por cada mes que él recibió sueldo, son 208 horas las que él debe por mes. Entonces, si ya el trabajador volvió y han decidido no condonar o condonar una parte y el resto hay que recuperar, tengamos en cuenta que esas horas que va a recuperar no son horas extras. Son horas de recuperación. Por último, y se ve acá, es la tercera forma de compensar la licencia con goce. ¿Se puede compensar sueldo? Sí. ¿Cómo? Cuando termine la emergencia sanitaria. La emergencia sanitaria acaba en marzo, pero insisto, lo más probable es que se prorrogue por 180 días más. Entonces, se sigue prorrogando también la posibilidad de recuperar esta bolsa de licencia con goce de haber pagado a los trabajadores de riesgo. Si el trabajador de riesgo cesa, el Tribunal de Fiscalización Laboral permite compensar toda la licencia con goce de haber de la liquidación de beneficios sociales. Y si el trabajador de riesgo ha regresado a laborar y firma el trabajador de riesgo con la empresa un convenio de compensación por el cual se le va descontando un 20, un 25, un 40, un 50%, eso es lo que las partes dictaminen y pacten,
también se puede hacer para evitar que la deuda se siga prorrogando y se vaya pagando más bien de a pocos y por ahora para el trabajador de riesgo que ha vuelto a trabajar. Entonces acá tienen 3 formas legales de recuperar la licencia con goce para los trabajadores de riesgo. La quinta variable, la vacunación. Bueno, primero, durante todo el 2020 y parte del 2021 no había vacuna. La vacunación laboralmente es exigible desde diciembre y es posible que los meses siguientes se exija para algunas actividades, si hoy por hoy se exigen 2 dosis para empresas que no están abiertas al público y se exigen 3 dosis para trabajadores de 40 para arriba, para empresas como cine, restaurantes, museos que están abiertas al público, es probable que en un futuro se exija una 4ª dosis. Pero eso todavía no existe, pero podrá existir y la tendencia nos dice que podría ir por allí esa exigibilidad. Pero en algún momento, y por eso he puesto este corchete acá, o al menos eso aparece, un corchete, en algún momento ya la vacunación no se exigirá. ¿Cuándo pasará eso? No lo sabemos todavía. Casuística. ¿Es posible despedir a un trabajador presencial que no desea vacunarse? No. ¿Cuál es la consecuencia legal al respecto? Licencia con goce. Perdón, licencia sin goce. Y si soy trabajador remoto y no me quiero vacunar, da igual, no importa, porque la vacunación está asociada al trabajo presencial. Casuística 2. ¿Es posible despedir a un trabajador presencial, que presenta un certificado de vacunación falso? Sí, señor, porque presenta información falsa para obtener ventaja económica. La SUNAFIL puede imponer multas a las empresas porque permiten el pase de trabajadores sin vacuna, y acá viene un dato, y a veces sucede esta figura, una anomalía legal. No, no está tipificada la sanción al empleador que permite el pase de trabajadores no vacunados. Sin embargo, si la empresa permite el pase de trabajadores no vacunados, eso puede alterar el clima interno de trabajo, porque los trabajadores vacunados podrán decir por qué hay un trato desigual. Y miren, dentro de tanta norma emitida, dentro de tanta inflación normativa, el hecho de no incluir la norma que tipifique esta situación de permitir el ingreso de trabajadores sin vacuna a labores presenciales, que no implique la aplicación de una multa por parte de la SUNAFIL, es una situación que debería corregirse, pero que todavía no sucede. Nuestra recomendación es que permitan solamente el ingreso de trabajadores con sus dosis de vacuna que correspondan de acuerdo al ámbito que trabajan. Sexta variable, facilidades en la gestión de seguridad y salud en el trabajo. La general, me refiero a la ley 29783, es decir, las normas de seguridad y salud en el trabajo publicadas en el 2012, y sucede que durante esta coyuntura se ha publicado el decreto legislativo 1499, que permite a los comités de seguridad y salud extender su mandato que haya vencido durante este confinamiento, siempre y cuando haya dificultades para llevar a cabo el proceso de elecciones. Ojo, no es que se permita la vigencia de los comités de seguridad y salud en trabajo cuyos mandatos han vencido a secas. No, se permite siempre y cuando haya dificultades para llevar a cabo las elecciones. Honestamente, no conozco ningún caso en el que una empresa, hoy por hoy, no pueda llevar a cabo el procedimiento de elecciones de los miembros del comité por correo electrónico o hasta por WhatsApp. Todos tienen teléfono, todos tienen WhatsApp. Así que la recomendación es que si en vuestra organización el mandato del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo ya venció y tienen WhatsApp y tienen correo electrónico, pues lleven a cabo el procedimiento de elecciones. Porque esta exoneración aplica para empresas que tienen esas dificultades.
para llevar a cabo las elecciones. Tal vez una empresa o un empleador en una zona muy remota, donde no hay acceso al Internet, ahí se podría entender, pero en una zona urbana, no creo. Otra facilidad que permite la actual legislación coyuntural emitida durante el confinamiento y el impacto por el COVID es que los exámenes médicos ocupacionales vencidos durante la emergencia sanitaria, es decir, durante todo este periodo, pueden suspenderse. Ojo, vencidos durante la emergencia sanitaria. Pero si vencieron antes del 16 de marzo del 2020, miento, la emergencia sanitaria, el confinamiento comienza el 16 de marzo, pero la emergencia sanitaria comenzó un 8 de marzo del 2020. Entonces, si el EMO venció el 7 de marzo del 2020, eso fue antes de la emergencia sanitaria. Entonces, sí hay que llevar a cabo un nuevo EMO. Me refiero a los EMOs periódicos, los que se realizan cada 2 años para las actividades que no son de riesgo y cada año para las actividades de riesgo. Pero si han vencido del 8 de marzo de 2020 hasta la fecha, no hay que hacer otro EMO. Esta facilidad está vigente hasta que finalice la emergencia sanitaria. Séptima variable, facilidades virtuales. Las cartas pueden enviarse por correo electrónico, me refiero a cartas de cese por periodo de prueba. Los contratos de trabajo también pueden firmarse con firma escaneada. Las cartas de despido también pueden enviarse por correo electrónico. Ya no requieren imprimirse y menos enviarlas por carta notarial. Pero la carta notarial nunca fue exigible, pero se hacía a veces por mayor seguridad en cuanto a la veracidad de la entrega. Conozco casos de renuncias hechas por WhatsApp y aceptación de renuncia también por WhatsApp. Todo eso es legal. El decreto legislativo 1499 lo permite plenamente. ¿Las capacitaciones virtuales en seguridad y salud en el trabajo pueden hacerse virtualmente? Sí. A raíz del caso McDonald's, el caso de la muerte de 2 jóvenes que trabajaban aquí en un McDonald's en la avenida Arequipa, en Lima, las capacitaciones en seguridad y salud eran presenciales, pero a raíz del COVID podían ser virtuales, y eso está vigente mientras dure la emergencia sanitaria. Octava variable, desconexión digital. Esto surgió a partir del home office y del aumento del trabajo remoto, y es una norma que establece básicamente el derecho de una persona de no responder correos durante 12 horas en el día para poder pernoctar, fines de semana, vacaciones. ¿Qué recomendamos aquí? Que tengan sus políticas de desconexión digital. Y la última, la novena variable, es que la emergencia sanitaria termina el 3 de marzo del 2020, y es que esa variable es dependiente o dominante respecto de varias o de las diversas variables que hemos venido comentando hasta el momento. Todo lo que hemos venido conversando está vigente de una manera temporal. ¿Por qué? Porque la emisión, remisión y conservación de documentos laborales a través de medios digitales va a estar vigente mientras esté vigente la emergencia sanitaria. Si hay la emergencia sanitaria, se va esa figura. Las flexibilidades en los exámenes médicos ocupacionales, las capacitaciones en seguridad y salud en el trabajo de manera virtual, se va la emergencia sanitaria, se va también esta facilidad. Como contrapartida, ¿qué variables no están condicionadas a la vigencia de la emergencia sanitaria, pero tienen fecha de término? El trabajo remoto, se acaba a fin de año. O el plan COVID, que está indirectamente asociada a la emergencia sanitaria. ¿Y cuál de todas estas variables legales ha llegado para quedarse? Solamente la desconexión digital. Si se dan cuenta, muchas de estas normas, y sobre todo las que he pintado de rojo, y es una elección propia, podría ser arbitraria, pero proviene de un especialista, así que tiene peso, considero que de todas estas debieran quedarse de manera indefinida la emisión y remisión de documentos laborales a través de medios digitales, por correo o por WhatsApp. ¿Para qué? ¿Para qué tienen que irse? Considero también que las capacitaciones virtuales en seguridad y salud en el trabajo también debieran quedarse de manera indefinida. Y también el trabajo remoto también debiera quedarse de manera indefinida.
Así que si hacemos sumas y restas, como una suerte de calculadora, ¿no?, de todas estas normas, solamente tenemos una que ha llegado para quedarse, la desconexión digital. Las demás se van a ir. Pero considero que las que he pintado acá de rojo debieran quedarse precisamente para facilitar la gestión de las relaciones laborales en el trabajo. Y para ir terminando y pasar al bloque de preguntas, voy a hacer una pequeña miscelánea de algunas tendencias. Hay algunas empresas que ahora están usando chatbots o asistentes virtuales para responder consultas laborales. Por ejemplo, en vez de que reciba un correo de recursos humanos, señor recursos humanos, envíeme mi boleta de vacaciones del 2021. Ya no. Hay un robot que te lo hace y te lo envía. Importante. Eso se puede automatizar. Otro dato, como contrapartida. Casi de cada 10 directorios, casi 6 no han abordado la transformación digital o lo hacen de manera insuficiente. Si los líderes están comprometidos en la transformación digital, el resto del equipo también lo estará. Hace 3 lunes se inauguró aquí en Lima el primer grifo electrónico para cargar vehículos eléctricos. ¿Y eso qué implica? Que ya no está el señor que te coloca el aparato donde te inyectan la gasolina al carro. No, llegas y tú automáticamente lo haces solo si tu carro es eléctrico, así como en Estados Unidos, por decir. Y eso implica que algunos puestos de trabajo están desapareciendo, como este, por ejemplo, poco a poco. Y se van reemplazando por otros trabajos, porque atrás de todo esto hay mucho trabajo. Ingenieros electrónicos, por ejemplo. Con esto termino. Esta noticia es de ayer. El primer país de Europa que da por terminada la pandemia y decide volver a la vida anterior al COVID-19 es Dinamarca. Se dice que lo que hacen los países modernos es el futuro de los países que no lo son, y de hecho ya ha habido al levantamiento de muchas restricciones en los países nórdicos, ha habido avances y retrocesos, pero esta es la primera vez donde la anuncian con tanto énfasis. ¿Eso va a pasar en nuestro país en algún momento? Seguro. ¿Cuándo? En un futuro. Cercano, no lo sabemos. De hecho, el tiempo nos dará esa respuesta. Pero por hoy tenemos que seguir cumpliendo con todos estos protocolos legales. Tenemos que seguir cuidándonos precisamente para evitar el contagio. Gracias por su atención. Termino con esta frase y pasamos a las preguntas y respuestas, Rocío. Ok, la primera pregunta es, ¿quiere decir que si no se prorroga, las empresas no pueden trabajar de manera remota a partir del 1 de enero del 2023? Excelente pregunta. Pasarían al teletrabajo. Significa que para mantener el modelo del home office, habría que pagar a los trabajadores la compensación mensual económica. ¿Qué debiera pasar? Que se le quite la fecha de caducidad a la norma del trabajo remoto. Ojalá que suceda. Siguiente pregunta, Chío. Si una empresa trabaja 100% remoto, ¿es necesario presentar el plan COVID al MINSA? La SUNAFIL puede Sí, sí. Buena pregunta. Suena que no sería necesario, ¿no? Porque ¿para qué si la gente está haciendo trabajo remoto? Pero sí es necesario, porque uno de los lineamientos, una de las disposiciones del plan COVID es el seguimiento de la salud de un trabajador cuando tiene COVID. Y eso aplica para los trabajadores remotos inclusive. La respuesta es que sí. Aún así, sí. Siguiente pregunta, Rocío. ¿Habría posibilidad de iniciar un proceso judicial de obligación de dar suma de dinero contra el trabajador que cesó y que con su liquidación no alcanzó para compensar las horas pagadas sin que haya trabajado? De hecho, esas demandas existen. Las demandas de obligación de dar suma de dinero. El título, en este caso, es más que título o la evidencia son las boletas donde aparece la licencia con goce, y sin duda esas demandas proceden. Una recomendación: si el importe de la liquidación no alcanza, la CTS podría alcanzar. O sea,
La liquidación es una cifra y la CTS es otra. Pero para poder compensar de la CTS es importante que el trabajador vaya aceptando que la compensación puede afectar su CTS a través de un convenio. Pero si aún así fuera suficiente, en efecto el empleador tiene todo el derecho como acreedor de cobrar esa deuda ante el Poder Judicial. La siguiente, Rocío. Trabaja en una empresa que no es considerada de alto riesgo y el primer EMO de algunos trabajadores está dentro de la fecha de emergencia sanitaria. ¿Se debe realizar o no? No escuché muy bien la pregunta, perdóname. ¿Podrías repetirla? Trabaja en una empresa que no es considerada de alto riesgo y el primer EMO de algunos trabajadores está dentro de la fecha de la emergencia sanitaria. ¿Se debería realizar o no? No, si ya ese EMO venció dentro de la emergencia sanitaria, seas de riesgo o no seas de riesgo, durante toda la vigencia de la emergencia sanitaria la empresa está exonerada a realizar ese EMO. Siguiente, por favor, chico. ¿Cómo se sustenta la compensación de las horas remotas trabajadas posteriores a la jornada laboral? ¿Hay un formato especial al no tener relojes marcadores presenciales? Les contesto de la manera más simple, un tema que aparentemente es complejo. En la casa no hay un registro de ingreso y salida. Por eso, la política de desconexión digital sirve para establecer pautas de trabajo. En buena cuenta, el trabajador remoto que hace trabajo en casa, en el fondo es un trabajador sin fiscalización inmediata porque no hay nadie quien controle sus actividades. Pero una política de desconexión digital establece que él no debe responder correos desde las 8 de la noche hasta las 8 de la mañana y que podría estar a disposición de la empresa de 8 de la mañana a 8 de la noche, inclusive con lapsos intermitentes por situaciones típicas del hogar. Pero todo eso hay que protocolizarlo. Siguiente pregunta, por favor, Rocío. ¿Las instituciones educativas se pueden considerar dentro del grupo de empresas abiertas al público para el registro de vacunas? No, las instituciones educativas no son... A ver, les explico. Hay una lista en el Decreto Supremo que establece la exigibilidad de hoy por hoy las 3 dosis para mayores de 40 como público y por ende también como trabajadores. Los casos más emblemáticos son los de restaurantes, centros comerciales, museos. En esa lista no están las instituciones educativas. Por esa razón, no son un lugar que se considera abierto al público. La siguiente, Rocío. Para trabajadores de empresas financieras, ¿se debe exigir la dosis de refuerzo para trabajadores mayores de 40 años? Sí, porque son empresas abiertas al público. La siguiente, por favor. De acuerdo a la normativa actual, las trabajadoras gestantes y las madres lactantes hasta el sexto mes únicamente pueden hacer trabajo remoto. ¿Hay alguna opción para que realicen labores presenciales? Les cuento. Ser gestante o ser lactante no es un factor de riesgo. Debo comenzar por allí. No es un factor de riesgo. Pero es una situación de protección. Me explico. La ley permite el trabajo presencial de las trabajadoras gestantes y lactantes siempre y cuando no estén expuestas al contagio. Voy a decirlo de la manera más coloquial. No estar expuesto al contagio prácticamente es laborar en solitario o en zonas donde no hay mucha cercanía corporal con otras personas y de ninguna manera trabajar atendiendo al público. Entonces, si la trabajadora gestante no puede laborar en esas zonas aisladas del back office, entonces tiene que hacer trabajo remoto y si su puesto no es de trabajo remoto, es licencia con goce. Siguiente pregunta, por favor, Chío. Equipo de trabajo, energía eléctrica, internet. En el trabajo remoto hay que tener en cuenta que la ley de trabajo remoto no establece la obligación del empleador de compensar esos gastos. Pero en contrapartida, el trabajador que labora en casa ahorra. Esto ya no es un dato legal. El dato legal es que no hay obligación. O sea, ¿qué pasa? Pues nada, la ley no obliga al empleador a pagar una compensación. Ese es el beneficio en lo que es la parte económica de la ley de trabajo remoto.
Pero en contrapartida, organizacionalmente hay que tener en cuenta algunas cosas. El trabajador que no va a la empresa ahorra transporte, ahorra comida, la comida que venden por el trabajo, que es más cara que la que se consume en casa. Ahorra ropa, tiene tranquilidad, me refiero al no contagio. Entonces, son intangibles que también hay que tener en cuenta. Pero en buena cuenta, no hay que compensar ningún importe por esos gastos que el trabajador hace por laborar remotamente, porque de alguna u otra forma él también tiene algunos, con los factores mencionados, ahorros. Siguiente, por favor, Rocío. Un trabajador del grupo de riesgo cuyo puesto es de riesgo mediano puede retornar a trabajar presencialmente por solo disposición del empleador o se requiere su consentimiento expreso. Sí, los trabajadores de riesgo solamente pueden regresar a trabajar si ellos lo desean. Para eso tienen que firmar una ADJ en la que declaran que son conscientes del riesgo de contagio. Si la actividad es de riesgo, por decir, soy un trabajador que tengo un IMC de 50 o tengo diabetes y mi trabajo consiste en reparar cables de luz, actividad de riesgo. Entonces, en esos casos de trabajador de riesgo por la salud y por actividad de riesgo por la labor doble, el médico ocupacional tiene que emitir una evaluación diciendo que él puede regresar. Pero en ese caso, el trabajador de riesgo por salud y por actividad de riesgo debe firmar una DJ donde declara que es consciente de los riesgos de contagio. Pero el trabajador que no realiza actividad de riesgo, pero que es de riesgo, simplemente firma la DJ y ya se prescinde de la evaluación del médico. Siguiente, Rocío. ¿Qué pasa si necesito que el trabajador asista a la empresa pudiendo realizar trabajo remoto? ¿Podría repetir la pregunta? ¿Qué pasa si necesito que el trabajador asista a la empresa pudiendo realizar trabajo remoto? Si el trabajador no es de riesgo y la labor requiere algún grado de presencialidad o semipresencialidad, el trabajador en efecto tiene que acatar el pedido. Me explico. Puede haber un remoto puro, puede haber un remoto híbrido o semipresencial. ¿Hay actividades que requieren de la presencialidad? Sí. Para situaciones esporádicas o intermitentes, sí. ¿Quién determina ello? El empleador, pero en base a pedidos razonables. Por decir, si es que alguien es un diseñador o alguien trabaja en el área de tecnologías de la información y maneja muy bien su actividad desde casa, pero se le pide que haga labores de mantenimiento a computadoras que están en oficina, eso no lo puede hacer remotamente. O no puede dirigir a alguien remotamente. Tendrá que ir a hacer esa labor de reparación y luego vuelve a casa. Entonces, esos pedidos de presencialidad tienen que tener un grado de razonabilidad. Rocío, yo creo que podríamos agregar 5 preguntas más para ir finalizando, si no te pones. Perfecto. ¿Tengo que actualizar mi plan COVID con las leyendas vigentes? ¿Existe alguna multa por no actualizarlo? Sí, a ver, eh, hoy por hoy tenemos una tercera versión del plan COVID. La última es de diciembre. Eh, si se fijan, ha habido algunas modificaciones respecto al último plan COVID de diciembre. Me refiero para las empresas que tienen gente de, o trabajadores de 40 años a más. Hasta hace 2 semanas era de 50 años a más. O sea, hay submodificaciones. Todas esas tienen que ir actualizándose en el plan COVID. ¿Y puede haber multa por no actualizarlo? Sí. De hecho, la multa proviene cuando el plan COVID no tiene los datos exactos o los datos que sean congruentes con la normativa, porque el plan COVID es un plan de ejecución y se nutre de las nuevas normas que se van emitiendo. Entonces la fórmula es, sale norma, actualicen plan COVID, lo registran en el SIS-COVID y se aplica. Siguiente, Rocío, por favor. Si una persona con descanso médico COVID no quiere entregar los documentos que sustentan la incapacidad temporal, ¿se le puede descontar y cómo? Totalmente. La persona que no justifica
y no entrega documentos que justifique, que evidencien su descanso médico, entonces tiene una falta injustificada. Y por lo tanto, hasta si son 4 días a más, eso configuraría abandono de trabajo. O si son menos de 4 días, incumplimiento de obligaciones de trabajo. Así que, sin duda, se puede sancionar y hasta despedir. Siguiente pregunta, por favor, Rocío. Un trabajador no quiere aplicarse su vacuna y por ello lo hemos enviado a suspensión. ¿Hasta cuánto tiempo lo puedo tener como suspendido si no quiere ponerse la vacuna? Su puesto es trabajo presencial. Mientras él decida no vacunarse y no tenga las 2 dosis por lo menos para lugares que no son abiertos al público, él mismo está decidiendo no recibir sueldo. Se aplica licencia sin goce de haber con todo el respaldo legal. Vamos a la última, Rocío. ¿Cuándo es obligatorio contar con un médico ocupacional? A partir de 500 trabajadores hacia arriba. Si tienes menos de 500 trabajadores hacia abajo, es que hay 2 tipos de médicos ocupacionales. A ver, si la empresa tiene más de 500 trabajadores, tiene que tener un médico en planilla. Y si tiene menos de 500 trabajadores, puede contratar un médico, tercerizarlo o por locación de servicios. Cuando tenemos un plan COVID, el plan COVID establece la obligatoriedad también de tener médicos, pero este médico ya es especializado para el tema del COVID. A partir de 100 trabajadores a más hay que tener un médico contratado y esa contratación puede ser vía locación de servicios. Rocío, gracias por las preguntas. Para respetar precisamente el tiempo convenido, hemos comenzado a las 5:05, son 6:07, así que me queda agradecer la conexión de todos los presentes. Me comentaron, me está comentando Rocío que quedan algunas preguntas. Por favor, mi correo está allí. El tiempo ha sido corto, gracias por las preguntas. Y si me escriben, sin duda van a tener nuestra mejor respuesta. Rocío, gracias también por tu organización. Y mi último mensaje es que sigamos cuidándonos, sigamos considerando dentro de nuestra gestión precisamente las normas que facilitan no solamente el bienestar y la salud de los colaboradores, sino la responsabilidad social de las empresas. Por mi parte y por parte de Rocío y por parte del Estudio Muñiz, que tengan muy buenas tardes y nos vemos en el próximo webinar organizado por nosotros. Un fuerte abrazo.